Te cuento que bombón significa 2 veces bueno. En efecto, viene de la duplicación del adjetivo francés bon, que significa bueno. Farmacias Carol presenta Hoy estamos de lujo en Hora de Té, pues tenemos la presencia de Abril María Arias Taveras, quien es psicóloga clínica, es abogada, gremialista, es alguien que está defendiendo los derechos de los psicólogos a través del gremio de CODOPSI. Y pues, bueno, ella por ahí se está cocinando algo, porque yo sé que ella está optando por la presidencia, pero hoy vamos a hablar del estrés laboral, que es un tema que Saskia le va a encantar porque nosotros aquí, aunque no se note, aquí y en todo lo que trabajan, pues realmente se enfrentan a un estrés. Pero vamos a dejar que Abril sea quien nos hable un poco de eso. Bueno, gracias. Bienvenida, Abril. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Mirta. Gracias, equipo, por hacerme esta invitación. Yo feliz. Pues efectivamente, como tú decías, el estrés está arropando a todo el sector laboral también desde el punto de vista de la vida cotidiana. ¿Y qué es el estrés? Nosotros pudiésemos decir con palabras sencillas que el estrés es un conjunto de reacciones que pueden ser emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante las exigencias, ¿verdad?, de la vida profesional, de la vida laboral, que tiene un trabajador cuando se siente incapaz, cuando carece de conocimientos y habilidades para llevar a cabo sus funciones. Y el estrés es muy importante que nosotros lo veamos desde el punto de vista más amplio, porque el estrés no necesariamente, Ana Mirta, es malo. El estrés puede ser positivo porque nos lanza, porque nos lleva a tener conductas adaptativas, es decir, nos pone en movimiento. Y han dicho algunos autores que vivir sin estrés es estar muerto, porque necesitamos un poco de cortisol, aunque sea un poquito de cortisol, para estar activo y estar activo ante esas demandas laborales, ambientales y dar respuestas a las exigencias que nos presenta el día a día. Ese sería como el estrés, ¿no? El estrés positivo. El estrés positivo así mismo es. Y cuando nosotros hablamos de estrés, Ana Milta, tenemos que saber que el estrés tiene 3 etapas. Una primera etapa que está vinculado a la alarma, una segunda etapa vinculado a esa resistencia, ¿verdad? De no ceder, y otra tercera etapa que está vinculado al agotamiento. Y cuando hablamos de la etapa de alarma, estamos diciendo que es esa activación del evento, aquella liberación de cortisol que nos pone ansiosos, que nos pone a nosotros en tensión, y es algo corto, no es una etapa larga. Es este estrés que te da a ti, por ejemplo, queremos comenzar, no hemos podido, y entonces te estresa, pero ya. Sin embargo, cuando hablamos de esa segunda etapa del estrés, que estamos hablando de la resistencia, estamos ya hablando de una etapa prolongada del estrés, una amenaza que puede ser física, química, bioquímica, y que genera, por supuesto, la segregación de sustancias como el cortisol, que ya es en su prolongación puede hacernos daño. Y está esa tercera etapa, que es el agotamiento, es cuando ya tu organismo no es fuerte ante esas situaciones de estrés prolongada, y viene ahí el deterioro, ¿verdad? Con la pérdida de capacidades importantes y debilitamiento del sistema inmune en general. Y por eso que a veces cuando el ser humano está en estrés se presentan algunas enfermedades que podríamos decir son básicamente las consecuencias, Namita. ¿Cómo cuáles consecuencias? Y desde el punto de vista psicosomático, por ejemplo,
pudiésemos experimentar un cansancio extremo, personas que están agotadas, que no quieren trabajar, que no quieren adentrarse en sus tareas cotidianas, que no necesariamente, Ana Mirta, tenemos que vincularlo a la depresión, aunque el estrés, cuando ya veamos más adelante que se convierte en síndrome de burnout, sí puede llevar a depresión. Pero también el estrés, Ana Milta, puede llevarnos a sufrir de trastornos gástricos, como por ejemplo las úlceras, la colitis. ¿Cuántas personas segregan ácido gástrico que le quema el estómago y no es más que ese estrés de vida, que esa ansiedad continua, que esa desesperación, generando, por supuesto, generado a partir de impotencias, de saberse incapaz, de saberse que no tiene habilidades para enfrentar esas situaciones, esas tareas laborales, ese informe, por ejemplo, que te han dado a realizar y tú dices, bueno, pero ¿cómo yo lo hago? Y te estresa porque no, porque carece de habilidades, pero también el estrés puede generar inseguridad, la falta de estima, la falta de tu tener conciencia de tus habilidades, de tus potencialidades, el miedo, por supuesto. El miedo es una consecuencia innata, vamos a decir, del estrés, porque tengo miedo a enfrentar, tengo miedo a desarrollar, tengo miedo a no poder hacerlo bien, tengo miedo a no poder cumplir con ese requerimiento que me está solicitando mi jefe, mi supervisor. Por supuesto, también están los trastornos del sueño. Adelante, Ana Mirta. Saskia, bueno, Saskia, ese tema del trastorno del sueño yo creo que puede ser muy interesante. ¿Y de qué se trata? O sea, ¿es de un corto tiempo o de una persona que se tarda sin, o sea, solamente al principio o se duerme tarde? Mira, el trastorno del sueño En básicamente, general. el trastorno del sueño generalmente es esa imposibilidad de conciliar el sueño. Generalmente tú sabes que tenemos horarios para dormir y se dice que tenemos que dormir alrededor de 6 a 8 horas. Algunos presuponen 5 horas, pero hay personas que realmente no pueden dormir ni 3 horas, no pueden generar un descanso. Y está asociado al estrés laboral porque muchas personas se llevan esa carga emocional a sus hogares, se llevan esos pendientes a sus hogares y pensando en lo que dejaron en la oficina, en lo que dejaron por hacer, esas tareas no realizadas, se pasan la noche entera dando vuelta y se le hace imposible conciliar el sueño y todo su pensamiento es lo que me espera mañana, cómo yo podré resolverlo, no tengo las habilidades, no tendré el tiempo y genera, por supuesto, ese trastorno del sueño que para ser trastorno debe ser algo recurrente. Trastorno, como tú sabes, un conjunto de síntomas, ¿verdad? Un conjunto de síntomas que están asociados a esa incapacidad propiamente de poder conciliar el sueño. También está la falta de concentración, Sí, sí. Anamita. Cuando estamos estresados, no podemos concentrarnos, cometemos errores, hay cosas que se nos escapan, los pequeños y grandes detalles se nos escapan. A veces nos ponemos hasta diléxico porque hasta las letras olvidamos escribirle y pensamos que hemos escrito algo y no, realmente no ha sido así. Hay problemas también relacionados al estrés vinculado a problemas cardíacos. Ahí tenemos la isquemia, que no es más que la falta de bombeo de sangre al corazón. Ya. Ese estrés laboral y
y su solución que pudiera ser la relajación en, en el lugar de trabajo. ¿Sería ese una solución? O sea, ¿cómo se maneja el estrés en esas personas? Hay veces que los empresarios no les gusta como trabajar el estrés entendiendo que se le está diciendo que el empleado tiene que estar relajado por ahí y eso tampoco es. Explícanos un poquito Claro que sí. qué Mira, sería la solución de cara a un empresario y el manejo con los empleados. claro que sí, Ana Rita. Mira, y quiero dar respuesta a tu pregunta, no sin antes decirte que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el estrés laboral genera una pérdida de $1 billón anual. Y te digo que es antes del COVID-19. Imagínate tú ahora. Después del Y COVID, los así mismo. ¿Cómo están los empleados ahora después del COVID, donde se ha exacerbado el tema de la salud mental? Efectivamente que hay empresarios que entienden que aplicar programas de prevención de salud mental, como podría ser un programa de prevención del estrés, pues genera pérdida. Y es todo lo contrario, Ana Mirta, porque se ha demostrado que cuando un empleado está satisfecho, está pleno, está en pleno estado de bienestar, pues es un empleado que rinde más, como se dice vulgarmente, es un empleado que es más productivo y que genera más ganancia y sostenibilidad a las empresas, de manera tal que invertir en programas de capacitación, en programas de promoción de la salud mental, que incluye el estrés, por supuesto, es ganancia. Y hay empresas, por supuesto, que ya tienen dentro de su programa, su sistema de capacitación y desarrollo, la prevención del estrés y el manejo efectivo del estrés. De hecho, dentro del ámbito público, de la administración pública, ya hay todo un subsistema de seguridad y higiene laboral que justamente busca prever que no se generen enfermedades, ¿verdad? Entre otras cosas, vinculadas a esos factores de estrés y en consecuencia de la ansiedad, de la depresión que genera ese estrés laboral. Muy bien. Saskia, Ay, bienvenida ya otra vez. volví. Has estado un Claro que poquito sí. fuera. Justamente en eso hablaba, escuchaba a Abril conversar y mi pregunta venía en ese mismo orden, porque vemos que a veces el estrés laboral entre los mismos empleados vienen por no poder cumplir en el tiempo previsto con sus obligaciones, inclusive por el salario, el horario quizás demasiado extenso a que están a veces expuestos a trabajar y luego, imagínate, se están reintegrando todavía y no ha habido como el tiempo para uno dejar atrás ese encierro del COVID, porque vamos a ver que eso ya de hecho ya traía estrés. Y te Así iba a preguntar precisamente eso que estabas diciendo. ¿Hay alguna ley, porque todavía hay empresas que no tienen dentro de su departamento de sanidad o salud de ellas mismas un especialista en la salud mental? ¿Tú no crees que debería fíjate, tener uno para evitar que ese tipo de cosas pues se hagan tan frecuentes? Porque estamos viéndolo todos los días. mira, pues tú has adelantado algo muy importante, que son realmente las causas del estrés y qué papel pues juega el profesional de la salud mental en los temas de la estabilidad emocional de los empleados. Justamente porque la sobrecarga de tareas, un mal clima laboral, un salario insuficiente, un acoso laboral, un clima organizativo disfuncional, pues generan
un estrés laboral. Entonces, nosotros hemos propuesto desde mi rol como gremialista, que ya lo antecedió Ana Milta, nosotros hemos propuesto que en cada oficina, en cada entidad gubernamental y no gubernamental exista en recursos humanos, ¿verdad? Exista un profesional de la salud mental, puede ser un psicólogo clínico, un terapeuta familiar, que se dediquen a elaborar y a desarrollar programas de prevención de la salud mental. ¿Por qué? Porque muchas veces, Saskia, uno viene del hogar, de tu hogar, con situaciones, con problemas, ¿verdad? Un niño que no llegó a tiempo al colegio y tú vas con ese nivel de culpa, que tu hijo no llegó, que te lo dejaron fuera. Entonces, ¿cómo tú resuelves todo esto? Que el tema de la mala comunicación dentro del ámbito laboral, situaciones muy significativas en la cual se hace necesario que exista un profesional de la conducta para que esté presto, para que esté atento a cualquier necesidad que tú tengas, al menos vamos a decir de ser escuchado, de ser Claro. escuchada, de expresar cómo te sientes, cómo tú te estás percibiendo frente a esa sobrecarga laboral, frente a veces hasta el abuso de los mismos supervisores o supervisoras, que es un elemento fundamental, ¿eh? Porque tal como hemos expresado en alguna otra ocasiones, no se puede ser un buen supervisor, un buen gerente si gerenciamos con las vísceras. Es decir, que todo lo que todo lo que Continúa, nos que todo lo que nos concluye. que todo lo que nosotros pues podamos estar sintiendo en ese sentido pueda ser escuchado por un profesional que esté apostado en esa oficina de recursos humanos de esa organización, ya sea privada, ya sea pública. Bueno, tú como gremialista, yo sé que tienes el interés o ya está proponiéndote como presidente del CODOPSI para estas próximas elecciones. Y si querías hacer alguna invitación o decirnos dónde podemos encontrarte, tus redes sociales, que Ah, ya en estos minutitos que nos quedan, eh, claro, que ya nos claro que sí. dijeron pausa. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, mira, yo voy al Colegio Dominicano de Psicólogos en esta ocasión como presidenta. Ya he tenido 2 gestiones como secretaria general y quiero llevar al colegio propuestas realmente de reivindicación de nuestra clase profesional. Yo entiendo que somos 53,000 psicólogos. Algunas estadísticas dicen que 54,000 psicólogos y sin embargo el tema de la salud mental en la República Dominicana es un tema neurálgico y entiendo que si nosotros desde el Colegio Dominicano de Psicólogos hacemos valer nuestra profesión, vamos a tener más psicólogos laborando, más psicólogos activos, menos desempleados y sobre todo vamos a tener una clase profesional a la cual se le dé la importancia que merece, porque la salud mental para la sostenibilidad incluso de la economía del país es fundamental. Y para ello vamos al Colegio Dominicano de Psicólogos para restablecer la institucionalidad, pero sobre todo a defender los derechos de los psicólogos y las psicólogas de la República Dominicana. Bueno, ¿dónde Bueno, podemos encontrarte, Abril? Bueno, yo estoy en las redes sociales como Abril María Arias Taveras, en Instagram, en Facebook también, y yo soy una mujer muy abierta, tú lo sabes, ahí yo en mi teléfono estoy las 24 horas del día, mi teléfono es 809-769-9799, atenta a cada necesidad de cada uno de los psicólogos y las psicólogas de la República Dominicana.
Bueno, muchísimas gracias por darnos tu tiempo en esta tarde y orientarnos un poquito sobre el estrés laboral que es tan importante y es tan amplio. Se nos quedaron muchas cosas por hablar, pero en una próxima, pues ya te invitaremos de nuevo para seguir con este interesante tema. Gracias mil y señor director, vamos a pausa. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Farmacias Carol presentó